Muy buenas noches, queridos hermanos. Como cada sábado iniciamos el programa de la próxima dimensión. En este caso, el tema creemos que pueda tener muchísimo interés, sobre todo para despertar conciencias. Es la máxima pretensión que siempre he tenido cuando me plantearon este proyecto para llevarlo a cabo, de realizar este programa. Siempre he tenido en cuenta que sería muy interesante hacerlo, no solo para divulgar el conocimiento espírita, que es nuestro principal objetivo, sino a la vez poder constituirnos en un despertador no general, ya quisiéramos, incluso porque hay hermanos y hermanas cuya estado evolutivo no permite, ¿verdad?, que puedan despertar a esa realidad, que es el espiritismo. Entonces, por así decirlo, es nuestro mayor anhelo llegar a todos aquellos corazones que están en búsqueda, que están buscando, que se interrogan a sí mismos sobre quién soy yo, de dónde vengo y hacia dónde voy. También especialmente en este programa que hemos titulado Ciencia y Espiritualidad, es nuestro objetivo poder despertar a todos aquellos profesionales de las distintas ramas, de las distintas ciencias, para que puedan comprender de algún modo que ciencia y espiritualidad no son dos términos antagónicos. En verdad nunca lo han sido, ni siquiera históricamente, sino que van unidos, el uno junto al otro. Como siempre, vamos a dejar aquí en este punto el comentario general que hacemos siempre sobre el programa que vamos a realizar, y os voy a pedir que, cerrando los ojos, entréis en oración junto conmigo, sigáis con los ojos cerrados mis palabras, creando imágenes vívidas
imágenes que se muevan con colores, de todo eso que yo voy diciendo, a fin de hacer más fuerte, más intensa la energía que se va a desprender en esta cadena humana de oración. Por lo tanto, cerramos los ojos, nos serenamos, nos calmamos, elevando el pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que supone para todos nosotros estar aquí reunidos, encarnados y desencarnados, a fin de hablar, de reflexionar sobre un tema como es esta noche la ciencia y la espiritualidad. Te pedimos, divino amigo, tú que sabemos que eres el médico de almas por excelencia, que nos inspires en esta noche a modo de llegar a los corazones de todos aquellos profesionales, sobre todo de la salud, para que puedan comprendernos el por qué es importante tratar el tema de la espiritualidad junto con los remedios, las medicinas que se pueden aplicar y que hay que aplicar al cuerpo humano. También es importante y muy importante, como veremos esta noche, tratar el espíritu, si se quiere, la parte humana. Ayúdanos, Señor, que los buenos espíritus nos acompañen y nos asistan a todos. Así sea. Hace unos días llegaba a mi correo un artículo, un estudio de una doctora, la doctora Daniela Clevis. Ella hacía un comentario sobre una nueva técnica de intervención terapéutica para pacientes terminales, pacientes con enfermedades terminales. Esa técnica de intervención terapéutica en estos pacientes terminales ha demostrado su eficacia para aliviar el sufrimiento de aquellas personas que están próximas a la muerte. Esta técnica, denominada RIME, con la sigla RIME, es una técnica que fue publicada en el periódico británico The Scientific World Journal. Esta ciencia, esta terapia, esta técnica, consiste en técnicas de relajamiento, de relajación del paciente, junto con imágenes mentales sobre la espiritualidad. Vosotros os admiraréis, pero es muy interesante. A mí me causó verdadera alegría, porque yo he sido voluntaria durante muchos años, tanto de la oncología infantil como de la oncología en personas mayores de edad. Entonces, ¿cuántas veces pensé que cuánto tiempo tardaría los médicos en sustituir
esos sedantes que se aplican a los enfermos en los momentos finales por alguna otra terapia en la cual la persona no estuviese lúcida, sin estar sedada en esos momentos finales. ¿El por qué? Porque yo pensaba, esos seres, esos hermanos, esas hermanas, pueden querer decirnos algo en el último momento y su espíritu querrá hacerlo, pero no va a poder ser porque esos sedantes tienen a la persona imposibilitada para hacer cualquier manifestación comprensible a los que están a su alrededor. Pues bien, los profesionales de la medicina en la actualidad, aunque muchos sigan negándolo, yo creo que como diría Galdós, por los intereses creados, hay muchísimos profesionales, sobre todo de la medicina, que ya se interesan de modo muy importante, muy creciente, por la espiritualidad. Fijaros, tanto es así que yo tengo datos, si no son verídicos, pido disculpas por ello, son datos que he hallado en internet en diversas universidades, inclusive y sobre todo en Estados Unidos, que es el primer país del mundo en tener una graduación y posgraduados en una especialidad que es ciencia y espiritualidad. Pues bien, fijaros, hacia el año 1982 solo había 101 artículos médicos que versasen además sobre espiritualidad. En el año 2005, ya pasaron bastantes años, son ya más de 1.798 artículos sobre el tema. Y en la actualidad esta cifra se ve repasada solamente en Estados Unidos anualmente. Fijaros lo que ha aumentado, el modo en que ha crecido el interés de los profesionales de la medicina por el tema de la espiritualidad. También hay que decir que algunos médicos, no todos son escépticos ante el tema de la espiritualidad. La mayor parte de ellos opinan que entre ellos no está tan extendido el escepticismo como nosotros pensamos. Porque para tratar a un enfermo, de siempre los médicos saben que hay que hacerlo de un modo integral, alcanzando no solo dándole medicinas para esa determinada enfermedad, sino tratando de acercarnos a él, tratando de tener una relación médico-paciente. Incluso de establecerse en esa relación es muy beneficioso para ambos, tanto para el médico como para el paciente, pero claro, sobre todo para el paciente, porque es el que más lo necesita, que esa relación médico-paciente sea de afinidad. Y en esa relación que surge entre el médico y paciente, estamos tocando la parte espiritual, no la técnica, porque la técnica llega hasta donde el médico suministra medicinas o terapias al enfermo, pero todo lo que sea más allá de esa técnica ya estamos tocando en el mundo espiritual. Y yo, con sinceridad, gracias a Dios no he estado muchas veces enferma, pero las veces que lo he estado, que he precisado cuidados médicos, debo decir en honor a la verdad que siempre he tropezado con profesionales que se han interesado no solo por
el aspecto técnico, las terapias, las medicinas que me eran aplicadas, sino se han interesado sobre todo en mi lado humano, es decir, cómo te sientes, qué sentiste durante la intervención quirúrgica, no sentiste nada, sentiste algo, cómo te sientes, te encuentras mejor, ¿qué crees que ayudaría a la recuperación? Ese diálogo, esa relación paciente-médico, para mí es y ha sido muy importante como paciente. Y debo decir que jamás he encontrado un médico o una enfermera o un enfermero que se ciernan única y exclusivamente a la parte técnica. Para ellos es muy importante la parte humana, a pesar de que, claro, como todos nosotros, llevamos una vida contrarreloj, ellos aún así y ellas tocan la parte humana. Por lo tanto, yo también soy personalmente, también concuerdo con estos médicos, con estos profesionales de la medicina, que, hombre, los médicos siempre han tratado de un modo integral al paciente, porque se sabe que esto es lo ideal. Otra cosa es que no haya tiempo o que haya... Depende también del profesional, de la persona, de la forma de ser de la persona. No todas las personas tenemos el mismo carácter y, bueno, también eso supone una excepción, no la regla general. Algunos profesionales también de la medicina no dejan de reconocer que el dolor espiritual de la persona que parte en el momento de la muerte afecta al cuerpo físico y entonces intentan que esos momentos finales sean empleados, como decía hace unos instantes, métodos sedativos. Y al mismo tiempo estos doctores creen que esta terapia que os he explicado ayudaría a humanizar muchísimo ese momento final sin necesidad de tanto el empleo de tanto medicamento. Esta técnica, como digo, se llama RIME y es una técnica de relajación y visualización de imágenes mentales que tienen por objetivo promover una mejor cualidad de vida, aunque pueda parecer un contrasentido, en el momento de la muerte. No puede parecer que tener una mejor cualidad de vida en el momento de la muerte puede ser un contrasentido, pero no lo es. Esos momentos finales son muy importantes y no solo eso, eso también aparece, esto que nos dicen estos médicos. Fijaros, a mí me ha tocado profundamente el artículo de esta doctora, porque también aparece en la codificación espírita, cuando, no con estas palabras, claro, cuando se habla de la eutanasia, de abreviar la vida en los últimos momentos, cuando se sabe que una persona no tiene ninguna condición de haber un punto de retorno a la salud, que es imposible, que ya no existen condiciones orgánicas para volver, para curar ni nada, sino que se sabe propiamente que se va a morir si no pasaría nada en aliviar los sufrimientos de ese ser, tanto desconectándola de aparatos vitales como inclusive suministrándole algún medicamento que la lleve hacia la muerte o desencarnación. Los espíritus le contestan a Allan Kardec que atenúen el dolor cuanto puedan, pero que no abrevien la vida, pues, que no abrevien la vida ni siquiera un instante, porque nosotros ignoramos a las conclusiones y a las reflexiones que puede llegar
el espíritu que está a punto de partir para el plano espiritual en eso que nosotros consideramos un instante. Porque hay que tener en cuenta que aquellos que tratamos con el mundo espiritual sabemos que el tiempo no fluye igual en el mundo espiritual que en el mundo terrestre. André Luiz, el médico espiritual, cree, o es su impresión, que llevaba como 7 días aproximadamente en esa región del umbral en que él traspasó su espíritu cuando desencarnó. Y sin embargo llevaba 7 años terrestres. Es decir, un segundo en el plano espiritual puede llegar el espíritu a muchísimas reflexiones, a muchísimos arrepentimientos, a muchísimas conclusiones, ayudado por su guía espiritual en esos últimos momentos, que puede evitarle muchísimos sufrimientos. Por eso insisto en la importancia de esta terapia. Pues bien, en esta terapia denominada RINE, el paciente es inducido a visualizar seres espirituales bondadosos, acogedores, paisajes celestiales, lugares bonitos y bellos. Y todos esos elementos de la espiritualidad tienen como base, tienen una base real. Todas esas visualizaciones de seres espirituales bondadosos, paisajes acogedores, tienen una base real. Vosotros diréis, bueno, ¿y cómo es eso que tienen la base real? Pues sí, porque esos paisajes, esas descripciones de seres y de paisajes han sido sacados, han sido extraídos de los relatos de pacientes que pasaron por una experiencia de cuasi muerte y volvieron a vivir contando posteriormente que cómo eran esos seres que habían visto en el mundo espiritual, los paisajes, las ciudades, etcétera, etcétera. O sea, sé que tiene una base real en los relatos de esos hermanos y hermanas que pasaron una experiencia cercana a la muerte y que sin embargo volvieron al plano físico. El método RIME, claro, como todo método, tiene límites. Y el límite del método RIME se encuentra en aquellos que no debe de ser aplicado ni por doctores, o sea, por médicos o profesionales de la medicina que no crean en una vida después de la muerte, y tampoco debe ser aplicado a pacientes que no crean en una vida más allá de la vida. Los pacientes que no creen en una vida después de la muerte deben de ser tratados con los métodos convencionales, es decir, con la sedación, no hay otro remedio. A mí, desde luego, el artículo me causó una gran emoción, insisto, porque por fin profesionales de la medicina, médicos, especialistas, en concreto oncólogos, hay lugares en nuestro planeta, en nuestro mundo, donde se están aplicando estas técnicas. Esto ya es un gran avance según yo veo las cosas. Tampoco es tan raro. Para los espíritas, ciencia y espiritualidad van unidas. Y es que si nos fijamos en el ser humano, nosotros somos seres duales, por lo menos, porque
tenemos una parte, un cuerpo físico al que hay que aplicar remedios o medicinas físicas. Y luego tenemos una parte espiritual a la que hay que aplicar también remedios espirituales. Con independencia de lo que se crea, porque en esto, cuando yo hablo de espiritualidad, no penséis que me estoy refiriendo a una religión o a una creencia en concreto, sino a cualquier tipo de creencia que la persona entienda que hay un espíritu, además del cuerpo físico, hay un espíritu con independencia de la creencia a la que esté adscrita o incluso que no esté adscrita a ninguna creencia, porque hay personas que creen en los espíritus, creen que ellos son espíritus, pero no están adscritos a ningún credo. O sea, cuando hablamos de espiritualidad nos referimos a tratar también, a la vez que se trata el ser físico, tratar también el ser espiritual que hay ahí. El tema, podríamos hablar 80 años y no terminaríamos nunca, porque es que son tantas y tantas las pruebas que ahora mismo podemos encontrar sobre cómo están relacionados ciencia y espiritualidad. Una célula, cualquiera de nuestras células del cuerpo físico, sabéis que el cuerpo espiritual también tiene células, pero estas son de naturaleza electromagnética, igual que es el cuerpo espiritual. Pero nuestras células físicas responden, son sensibles a la bioquímica. Si no lo fuesen, el efecto que nos harían las medicinas, cualquier medicina, sería nulo. Las medicinas, los fármacos, lo que hacen son modificaciones bioquímicas dentro de nuestras células físicas. Pero también nuestras células son sensibles al espíritu y a las emociones. Porque cuando estamos tristes, cuando estamos pesimistas, no tenemos ganas de hacer nada. Ese mismo pesimismo, esa misma negatividad, se la transmitimos a las células. Fijaros, hay un estudio oncológico en el cual han constatado especialistas de la oncología que la mayor parte de los pacientes que desarrollan un tumor cancerígeno a lo largo de su vida en alguna ocasión tuvieron una depresión y principalmente anterior justamente y muy cercana en el tiempo a ese tumor. ¿Por qué ocurre esto? La cuestión es bien sencilla. Según muchos científicos que estudian la medicina, pero también desde el punto de vista espiritual, las células en nuestro cuerpo físico funcionan de modo especializado a partir del influjo de la mente, que no es otra cosa que procede del espíritu, o sea, funcionan al influjo del espíritu. Las células en la parte del citoplasma tienen unos orgánulos y esos orgánulos están situados en un medio acuoso, como sabemos. En los medios acuosos las energías circulan muy bien, son excelentes conductores. El agua es un excelente conductor. Por lo tanto, el pensamiento
del propio ser, del propio individuo, del pensamiento del propio espíritu, va a influenciar, para bien o para mal, todas y cada una de las células de su organismo, puesto que es al influjo de su pensamiento que esas células reciben serenidad, nerviosismo, irritación, etcétera, etcétera. No estamos diciendo nada raro. ¿Cuántos años hace que la medicina ha constatado que las personas iracundas e irritables padecen con mucha frecuencia irritaciones del mismo modo, sobre todo en el estómago, llegando a crear úlceras? Esto se sabe perfectamente. Yo misma, cuando estaba preparando las oposiciones al Ministerio de Justicia, hace muchos años, unos meses en los que, conforme se iba acercando el examen, yo desarrollé una gastritis, pero una gastritis que me costó curar y que, sin embargo, en cuanto pasaron los exámenes y aprobé la oposición, ella misma desapareció sin necesidad de ninguna medicina. Y durante ese tiempo me tomaba medicinas y la gastritis no desaparecía. ¿Por qué? Porque yo estaba nerviosa, estaba tensa y eso estaba influyendo en mi estómago. De modo que las células de nuestro cuerpo influye, insisto, no solo la bioquímica, sino sobre todo el espíritu. Yo en ese momento tomaba medicinas y me trataba uno de los mejores estomatólogos y, sin embargo, no curaba, no desaparecía. Desde que realicé el examen, aprobé la oposición, se acabó. Esa gastritis desapareció y yo nunca más, hasta el momento presente, gracias a Dios, he tenido ningún problema más de estómago, jamás. Entonces, vemos que las células del cuerpo físico no solo se modifican, para bien o para mal, a tenor de la bioquímica, sino también y sobre todo son sensibles a las emociones que presenta el propio espíritu. Incluso durante el embarazo. Hace unos años nos hubiesen tachados de brujos o algo así, si decimos todo esto, pero hoy ya no se nos puede tachar de brujos o de místicos. Sabemos que hoy está constatada la influencia de los pensamientos de la madre sobre el feto. Del mismo modo que se haya constatado la influencia de los pensamientos del feto sobre la madre. Tanto así que a la mayor parte de las embarazadas se nos modifica hasta el carácter. ¿Por qué? Pues porque ahí, dentro de nosotros, está no solo un embrión biológicamente hablando, ahí dentro hay un espíritu, con su pensamiento, un espíritu milenario, igual que su madre. Entonces, hasta los gustos se nos modifican. Hay una amiga nuestra que le ocurrió un caso muy curioso durante su embarazo, y es que ella nunca fue, al parecer, no fue muy devota de las judías, los guisantes y en general las legumbres. Pues bien, en el último de sus embarazos, ella lo único que quería tomar era, siempre quería comer judías, sobre todo guisantes y judías. Bueno,
tuvo el niño y desapareció esa manía, entre comillas suya, ese gusto por algo que nunca había sido muy devota en toda su vida. Y he aquí la cuestión que su hijo, a medida que fue creciendo, y ya desde pequeño, ¿sabéis la cosa que más le gustaba a esa criatura y que siguen gustando las judías? De modo que hay constatación de la influencia del pensamiento de la madre sobre el feto y del feto sobre la madre. Es lógico, porque es una evidencia del pensamiento de una entidad, del espíritu del niño, del embrión, invadiendo su propia identidad. Todas estas cuestiones se estudian, sobre todo, como os decía al principio del programa, en Estados Unidos. Hay universidades en las que hay una especialidad que es medicina y espiritualidad. Y es que la ciencia precisa entender que en cualquiera de sus ramas, no solo la medicina, la física. Bueno, yo creo que la física es la ciencia que más entiende la cuestión espiritual, aunque pueda parecer extraño. Y si no, podéis comprobarlo perfectamente, si sois aficionados a la física cuántica, si cogéis cualquier texto de física cuántica, parece que estuviese elaborado que estuviese hablando, que hubiese escrito ese texto, no un científico, sino un místico, ¿no? Y sin embargo es física. Pues por ello la ciencia llegará un día a constatar que, si bien es cierto que no podemos viajar a todos los mundos que hay en el universo, ni a todas las galaxias, ni mucho menos, por una cuestión de distancia, porque están a cientos de miles de años luz, no podemos viajar en cuerpo físico, pero es el espíritu el único que puede ser consciente de esa magnitud, de esa infinitud del universo. Si nosotros tratamos de ver el universo con nuestros ojos, nos quedamos como cojos, como abotardados. Sin embargo, si cerramos los ojos y lo vemos con los ojos del alma, ahí surge como una pista y vamos hasta el fin del universo en cuestiones de segundos. Eso es una constatación bien simple de que existe alguien más dentro de nosotros que es capaz de sentir y de ver el universo, que los ojos físicos no pueden. Los ojos físicos como mucho pueden ver el cielo y las estrellas, pero no pueden ir más allá. Hay límites. Nuestros sentidos están limitados a este mundo, a esta realidad. Sin embargo, los ojos del espíritu, la mirada del alma, no tiene límites. El oído del alma no tiene límites. Es los sentidos físicos los que están limitados. Muchas veces, incluso en las cuestiones psiquiátricas, nosotros tuvimos conocimiento de un caso contado por un médico, de una señora que fue internada, fue necesario y preciso internarla en una clínica psiquiátrica, puesto que había entrado en una violencia tal que rompía sillas y rompía todo lo que encontraba, y no tuvieron más remedio que ponerla en una
en una celda aparte, y luego cuando se tranquilizó la señora y bueno, el médico fue a hablar con ella, el psiquiatra, ella le explicaba al médico, le decía, doctor, es que yo estaba observando todo lo que hacía yo misma, pero no podía hacer nada. Una fuerza superior a mí era la que estaba partiendo y actuando todo. Yo estaba viendo todo asustada y no podía hacer nada. Estamos hablando de un caso de posesión espiritual por parte de una entidad desencarnada. Y por eso que los médicos precisan distinguir y en el futuro yo estoy segura de que la medicina tendrá una constatación, no lo sé, a través del empleo de algún aparato que pueda medir el flujo electromagnético, no lo sé. No sé el tipo de aparato que será, pero estoy segura de que la medicina tendrá constatación de que estas influencias del mundo espiritual existen y son reales, porque esta señora, menos mal que dio con un psiquiatra que además de ser psiquiatra es espírita y tenía conocimientos, tiene conocimientos de lo que son las obsesiones espirituales. Entonces esta señora pudo ser ayudada, porque esta señora no hubiese podido ser ayudada a través de ninguna medicina, porque las medicinas en este caso, ella está bien. Claro que con el tiempo hubiese terminado estando mal, pero en un principio ella estaba bien. Entonces el dar medicinas a alguien así no hubiese solucionado el problema. Entonces creemos que es, sobre todo para los profesionales de la salud, creemos que es muy urgente que la medicina descubra el espíritu, porque si no va a quedar, como decir, falta de algo, de la parte más importante, porque es en el espíritu, es donde, en el cuerpo espiritual sobre todo, es donde se forman esas perturbaciones cuando el espíritu transgrede la ley. Lo cual Dios en su infinita bondad permite que se refleje en el cuerpo físico como una enfermedad. Pero claro, una enfermedad que tiene su origen en un error del espíritu. Por lo tanto, tratar solo esa enfermedad desde el punto de vista físico va a ser insuficiente. Sería más completo, muchísimo más completo, si la medicina pudiese tratar cada una de las enfermedades, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista espiritual. Yo me acuerdo que el doctor Sergio Felipe de Oliveira, un estudioso, el creador de la Universidad Uniespíritu, él recuerda en una ocasión que fue invitado a un programa de televisión y ahí pues era para constatar cómo se modificaba el electroencefalograma en los casos en que un medium emitía un mensaje de voz psicofónico por parte de una entidad espiritual. Es decir, cuando a través de un medium habla un espíritu desencarnado, cómo se modificaba el
electroencefalograma. Fue invitado el doctor y fueron invitados físicos, otros médicos, y todos estaban constatando cómo cambiaba, si es que había alguna modificación en el electroencefalograma mientras tenía lugar la comunicación del espíritu a través del medio. En efecto, la comunicación espiritual se dio y el electroencefalograma no variaba en absoluto. Y quien estaba hablando con el espíritu, como esa especie de adoctrinador, era el doctor Sergio Felipe de Oliveira. Entonces, el locutor de la televisión en un momento dado le pide al doctor que le pida a la entidad que modifique el electroencefalograma. Y en efecto, dice el doctor Sergio Felipe de Oliveira que cuando él le pidió eso, el electroencefalograma hizo una serie de subidas y bajadas que fue horroroso, y claro, le dijo, no, ya está, ya quedó convencido. O sea que, como pruebas, hay un montón, incluso constatadas delante de científicos. No penséis que muchísimos científicos que se interesan por el mundo espiritual, por la mediunidad, etcétera, etcétera, lo hacen porque sí, lo hacen porque fueron testigos de hechos que los dejaron como en shock, y a partir de ahí es que ellos empiezan a interesarse por la parte espiritual. También en el tratamiento de muchísimas enfermedades, el tratamiento espiritual, hay que decir que no dispensa en modo alguno el tratamiento médico, sino que han de ser empleados los dos. El tratamiento espiritual es como un coadyuvante del tratamiento médico. No pensemos que el tratar a una persona espiritualmente a través de pases, agua fluidificada y incluso de lecturas edificantes, de reflexiones, etcétera, etcétera, de relajaciones, dispensa en modo alguno el tratamiento médico. El tratamiento médico, entre otras cosas, también viene de Dios, porque los avances de la medicina son programados por Dios nuestro Padre desde el mundo espiritual y a través de los espíritus que son sus agentes. En cada generación de la humanidad se programan determinados adelantos médicos en virtud de los merecimientos de esa humanidad. Por lo tanto, no hay que ponerse en contra de esos tratamientos médicos, porque esos tratamientos médicos, insistimos, también vienen de Dios. En esto no queremos tornar a nadie a modo de despreciar todos los tratamientos médicos, en absoluto, no. Los tratamientos médicos son necesarios, y junto con esos tratamientos médicos, pues también el tratamiento espiritual. En esa medicina que se preocupa de la espiritualidad de sus pacientes, concretamente un oncólogo en este caso constató que los pacientes, en el momento en que se les comunicaba que tenían cáncer, los pacientes quedaban como deprimidos, y en el momento en que se les ofrecía asistencia espiritual, por supuesto voluntaria y gratuita, hecha por voluntarios de centros espíritas, el cáncer comenzaba a paralizarse y comenzaba a remitir. Esto se ha constatado. Entonces, creemos que la medicina precisa avanzar en el terreno espiritual. Las ciencias en general precisan avanzar
en el terreno espiritual. Yo tengo la absoluta convicción, incluso que el ser humano nos tornaremos distintos cuando nuestros lóbulos frontales tengan un desarrollo. ¿Y cuándo tendrán ese desarrollo? Tendrán ese desarrollo, queridos hermanos, cuando aprendamos a amar, cuando dejemos de amarnos solo a nosotros mismos y además de amarnos a nosotros mismos, amemos a los demás sin esperar nada a cambio. En ese momento yo creo que los lóbulos frontales de la humanidad o de ese ser que aprende a amar se desarrollarán y tendrá lugar una nueva evolución del Homo sapiens, no solo sapiens, sino además de sapiens, hombre amor, mujer amor. Esa evolución señalará un antes y un después, incluso en el cuerpo físico y en la comprensión humana y en el entendimiento humano. Nada más por esta noche, solo desearos, como siempre, una semana próxima llena de aprendizajes, aunque a veces esos aprendizajes sean difíciles. Recordad siempre una cosa, los días en este mundo son pocos. El ser humano, como mucho tiempo, decía mi querido abuelo, que eran 100 años, en la mayor parte de los casos. Él casi los vivió. Y pasan enseguida. Igual, lo bueno como lo malo. Solamente hay una diferencia. Lo malo siempre nos duele. Y el bien que hacemos siempre nos alegra. El mal que hemos hecho nos entristece. Aunque sea una simple contestación que hemos dado mal a alguien, nos entristece. Pasa el tiempo y cada vez nos entristece más. El bien que hemos hecho, a medida que pasa el tiempo, más nos alegra y nos hace felices. Entonces, reflexionemos sobre esto y veamos que no merece la pena hacer mal, ni siquiera dar una mala contestación a nadie. Si alguien nos insulta, si alguien nos persigue, si alguien nos calumnia, hagamos una cosa, que nunca nos va a pesar. No podemos darle las gracias porque esto ya sería el colmo, pero guardemos silencio. Eso nunca nos va a pesar. Y tal vez un día, cuando lo encontremos, a ese ser nos pida disculpas por aquello que dijo, por aquello que pensó, por aquello que nos hizo. Y nosotros podemos abrazarle con todo el cariño del mundo, puesto que nada hemos hecho contra él o contra ella. Ahí, en un libro que escribió Ramiro Gama sobre los lindos casos de Chico, cuenta que una vez un hombre, estando en un bar allí en donde vivía Chico, insultó a Chico
de un modo injusto y calumniador delante de todo el mundo, y el pobre chico quedó muy disgustado, lloró, bueno, lo pasó muy mal. Pero desde aquel día pasaron muchos años y nunca más volvió a ver a aquel hombre. Y cuando ya se mudó de ciudad, veía que había una persona, un hombre, que en cuanto le veía, caminaba para otra parte y evitaba tropezarse con él. Y Chico un día, pues le tuvo a la espera en una esquina y le dijo: hermano, ¿por qué tú huyes de mí? ¿Por qué te apartas cuando me ves? ¿Quién eres? Y le dijo: Chico, me da vergüenza. Yo soy fulano de tal, que aquella vez dije sobre ti. Yo ni me acordaba, decía Chico, yo ni me acordaba de eso. Y es verdad, Chico lo había hasta olvidado. Y se dieron un abrazo y fueron caminando juntos. Chico, como no tenía nada contra él, pues solo fue en el momento que estuvo muy mal, lloró mucho, le dolió mucho aquel comportamiento de aquel hombre, injusto por otra parte, pero como nada tenía contra él, pues al volverlo a encontrar era el otro ser el que le había ofendido, era el que se sentía mal. Nada más, queridos hermanos, hasta el próximo sábado, en que volveremos a hablar de otro interesante aspecto del mundo físico y del mundo espiritual y la interacción e íntima relación que hay entre los dos. Hasta el próximo sábado y muchísimos abrazos a vuestro corazón.